Allí, en medio de una gran visión del género humano que el cielo abrió ante su vista, Enoc observa las bendiciones y las dificultades de la vida mortal, y al mirar a su padre, le asombra verlo llorar. To see him weeping. He says in Él dice wonder con asombro and amazement, a ese ser this most más powerful being poderoso in the del universe, universo, how is it ¿cómo es posible that thou que canst tú weep? llores? That Esa single sola escena riveting scene fascinante does nos more enseña to teach más the true acerca de la nature of verdadera God naturaleza de than Dios que any cualquier theological disertación treatise teológica. that could ever be written. What an indelible Qué imagen image of tan God's indeleble de la engagement in our participación de lives. Dios en nuestra What vida. anguish Qué in a angustia del parent Padre cuando when sus his hijos no lo children do escogen not a Él ni choose al him, Evangelio que nor Él the envió. gospel of God he sent. How Qué easy fácil to love es someone amar a quien who so tanto nos ama. singularly. Hola, buenos días, bienvenidos este domingo, iniciando mes de febrero, aquí a Ven Sígueme del Antiguo Testamento. Empezamos un nuevo mes y seguimos con una historia muy interesante que es la historia de Enoch. No sin antes darles algunos anuncios importantes. Primero que todo, que se suscriban aquí al canal de Fe en Cada Paso, por supuesto, dejen sus comentarios, sus likes, compartan estos videos en sus redes sociales. De la misma manera, visítenos en las redes sociales de nosotros. Nos encuentran en TikTok, Threads, Instagram, Facebook, compartiendo siempre cosas de valor para ustedes. Y segundo anuncio, hoy, 1 de febrero, a las 8 de la noche, hora Colombia, Ecuador, Perú, se estará dirigiendo a los jóvenes adultos el elder Patrick Kieran y su esposa Jennifer Kieran en una charla para jóvenes adultos, ya saben, de 18 a 35 años. Entonces, no se la pierdan, jóvenes. Hoy, 1 de febrero, a las 8 de la noche, 6 hora de Utah, para que cuadren ahí sus horarios. Después de los anuncios, vamos con la clase. Hoy vamos a hablar solo de un capítulo de La Perla de Gran Precio, exactamente el libro de Moisés, el capítulo 7. Este capítulo es extenso, tiene mucha doctrina y muchas cosas que podemos sacar para nuestra propia vida, así que los invito a que lo estudien en sus casas individualmente y en familia. Resulta que Enoch tiene una experiencia espiritual muy fuerte en la que él describe que habla cara a cara con Dios. Recordemos que estamos hablando de Jehová. Él cara a cara lo ve y hablan de ciertos asuntos muy importantes del plan y la doctrina de Cristo. Recordemos que venimos hablando de que la tierra viene en un estado de iniquidad que va en bajada, va en declive inmediatamente. Venimos de unos padres como Adán y Eva, esforzándose por enseñar a sus hijos en el bien. Unos creyeron, unos no, y esos que no, pues empiezan también a multiplicar y la maldad se empieza a multiplicar en abundancia en la tierra. Idolatría, cosas secretas, asesinatos, muchas cosas estaban ocurriendo en ese momento de la historia del mundo, cosa que no es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy, por supuesto. Pero en ese ambiente estaba Enoch, un hombre humilde que él mismo se describe incapaz de hacer muchas cosas, pero que el mismo Señor le da el poder y la habilidad de enfrentar ciertas situaciones complicadas a donde él iba a predicar. Pero Enoch prevaleció y caminó con Dios. Aún entre toda esa maldad, Enoch logra establecer un pueblo, una ciudad santa. Cuando en clase hablamos de Sion, la respuesta inmediata siempre es los puros de corazón. Sí, son los puros de corazón, pero ¿qué más? ¿Cómo esto me involucra a mí? ¿Cómo puedo yo ser parte de Sion? ¿Cómo puedo edificar Sion en el lugar en donde vivo? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de este tema. Cuando pensamos en Sion, como se lee en las escrituras, nos damos cuenta que estamos realmente muy lejos de ser esa Sion anhelada.
vemos que no somos perfectos, que hay contiendas entre nosotros, hablando netamente de la iglesia como tal. Hay malentendidos, hay contiendas, hay chismes, hay enemistades, hay situaciones que no deberían suceder, pero por nuestra naturaleza carnal y caída suceden. Entonces tenemos que analizar qué puedo hacer yo, qué puedes hacer tú, para que esas cosas que no están tan bien en nuestra Sion puedan cambiar y volvernos una Sion real. Cuando José Smith estaba leyendo sobre este tema, le inquietó mucho, le llamó mucho la atención y quiso formar una Sion, de la misma manera que la de Enoc, que finalmente fue llevada al cielo por su rectitud. Y él hizo grandes avances en esto. Sin embargo, vuelve y juega la naturaleza que tenemos, que no hemos logrado dominar, no permite que del todo se convierta en una Sion. Vemos historias en las escrituras donde hay ciudades, hay pueblos que han llegado a ser pueblos santos, pueblos rectos. Bueno, hoy, 2026, ¿cómo podremos nosotros como iglesia llegar a ser santos y puros? Esa es una buena pregunta, es una labor que no es fácil, pero cuando contamos con la expiación del Salvador, con su compañía constante, con su guía a través de los profetas y todo lo demás, realmente, si lo vemos, es viable, es posible. Ya aquí en las Escrituras, en Moisés 7, vemos un contexto muy interesante de lo que está pasando con algunas ciudades que estaban en pecado. Consecuencias, maldiciones, situaciones difíciles. Pero más adelante, pues que se le mandó, recuerdan que vimos en la clase pasada, se le mandó a Enoch que predicara el arrepentimiento. Él lo hizo, lo logró, a pesar de la dificultad, ahí estuvo firme y lo logró. En el versículo 18 creo que está una de las definiciones más claras de qué es Sión. Dice, y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad y vivían en rectitud y no había pobres entre ellos. Cuando analizamos este versículo, la verdad es que ser Sión no parece ser tan fácil. La clave de que logremos ser un pueblo semejante al Sión de Enoc es que cada uno de nosotros logre convertirse en lo que debe convertirse, ser lo que debe ser. El Señor estaba tan satisfecho con esta ciudad que dijo, ciertamente Sión morará segura para siempre. Mas el Señor le dijo a Enoc, he bendecido a Sión, pero he maldecido al resto de la gente. Eso nos habla de una manera de pensar de Dios. Vimos en la clase pasada que Dios siente ira, siente enojo por las cosas que nosotros estamos haciendo. Bien, Él toma cartas en el asunto. Él no va a dejar a la deriva a sus hijos, ni para bien ni para mal. La justicia existe. Lo que hablamos de la justicia divina, la justicia existe y llegará para los inicuos, para los que no se arrepientan. Así como la misericordia, el perdón, la pureza, llegará para quien se arrepiente y quien busque diligentemente a Jesucristo. Y ahí menciona entonces en el versículo 21 finalmente que Sión fue llevada al cielo y el Señor dijo a Enoc, he allí mi morada para siempre. ¿Qué tuvo que hacer cada miembro de esta ciudad, cada ciudadano de Sión, para lograr que esa ciudad sea llevada? Porque es tan buena, porque es tan santa, que no podía estar alrededor de tanta maldad, tanta maldad. Si nos ponemos a pensar nosotros, vivimos en una época muy similar a esa que menciona ahí. Iniquidades en cada esquina, ideologías equivocadas, asesinatos, situaciones que realmente es lamentable vivir.
pero es la condición humana, es la condición celestial y es la condición en la que vivimos y que debemos soportar. Pero ¿cómo nosotros entonces podemos ser faros de luz en un mundo de tinieblas? A veces es muy fácil que nosotros nos mezclemos con el mal en lugar de nosotros alumbrar y sacar de ahí. Debe haber algo que nosotros podamos hacer para hacer una diferencia en este nuevo Babilonia. Entonces pensemos, ¿cómo actuaría un seguidor de Jesucristo, un discípulo, en un mundo así? Sería una persona llena de amor, llena de comprensión, tolerancia, enseñaría el Evangelio. Yo sí pienso que debe haber una diferencia muy marcada entre los miembros de la iglesia, y digo los miembros de la iglesia, pero me refiero a todos los seguidores de Jesucristo de diferentes denominaciones. Debe haber una diferencia bien marcada. Que alguien diga, tú eres diferente, tú eres raro, tú qué haces, tú qué crees, porque me pareces diferente a lo demás. Pero a veces no sucede así. Les comentaba yo en un video anterior que vi una fiesta de jóvenes. Pude ver algunos videos de una fiesta de jóvenes de la iglesia donde la música era música vulgar, donde los bailes eran bailes vulgares, donde la ropa de los jóvenes era inmodesta. Y ojo que no estoy hablando en general. No eran todos, pero era un grupo bastante grande. Y yo decía, ¿cómo se diferencia esta fiesta de una fiesta mundana? No hay diferencia. Entonces debemos tal vez mirar de manera personal y familiar qué ajustes debemos hacer para ser diferentes, para resaltar por eso. Y no estoy hablando de que seamos superiores, sino como vimos en la clase pasada, nuestra responsabilidad es mayor cuando nosotros entendemos el Evangelio, lo conocemos, tenemos la responsabilidad de ser diferentes, de ser una luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Entonces, si nos damos cuenta, todavía nos falta mucho para llegar a ser como Sion, pero cada día podemos hacer avances significativos. Vamos a estudiar las escrituras y a darnos cuenta qué hacían ciertas personas para lograr llegar a ser uno. Porque recordemos lo que dice el Salvador Jesucristo, si no sois uno, no sois míos. Es una declaración importante. Veamos qué hacían otras personas para ser uno. Y una de las historias que más me encanta sobre este asunto es el pueblo de Cuarto Nefi. Cuando vamos a Cuarto Nefi y vemos qué fue lo que pasó, es motivador. Dice en el versículo 2 que en el año 36 después de Cristo se convirtió al Señor toda la gente sobre la faz de esa tierra. Se convirtieron. No estamos hablando de un testimonio, no. Un testimonio es algo más sencillo de adquirir. Se convirtieron, volvieron su corazón al Señor Jesucristo. Nefitas y lamanitas. No había contenciones ni disputas entre ellos y obraban rectamente unos a otros. Eso es un nivel impresionante. Es inevitable pensar en que uno conoce las disputas que hay en la iglesia hoy en día, ¿no? A nivel global, pero a nivel local. Yo sé que tú piensas en la hermanita tal, el hermanito tal, están enemistados, hay estas situaciones. Bueno, llegaron al nivel de que no había ningún tipo de contención. Y abajo dice, no había pobres, no había ricos, esclavos ni libres, sino que todos eran libres y participantes del don celestial. O sea, estamos hablando de una igualdad impresionante. Igualdad fruto del trabajo de cada uno de ellos. Sucedió que pasó el año 37 también y continuó la paz en la tierra. ¿Se pueden imaginar vivir en este paraíso que menciona acá?
No había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Eso fue cuando el Salvador vino, ¿no? Pero pasaron los años, claro que pasaron bastantes años en esa condición, pero después otra vez, o sea, ya había pasado la generación que había recibido al Salvador acá en América y las cosas se fueron olvidando y otra vez volvimos a esto. Pero fue mucho tiempo, fueron bastantes años en que ellos vivieron en esta condición, porque Sion, más que un lugar, es una condición del espíritu, del corazón. Es que tengo yo aquí adentro que puedo ofrecer a mis hermanos para que podamos construir con fuerza un grupo de seguidores de Cristo que hagan la diferencia en este mundo. Es una condición del espíritu y del corazón. Eso no se nos puede olvidar. Y ellos acá en el libro de Mormón lo lograron. Entonces, ¿lo podremos lograr nosotros? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Va a requerir esfuerzo? Por supuesto, porque primero tenemos que cambiar nuestra naturaleza de manera individual, trabajar en nuestras familias y ya salir a nuestros barrios, estacas y nuestra comunidad, nuestros países. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto, solo se requiere un corazón bien dispuesto a hacer esos cambios significativos. Miren que acá en Doctrina y Convenios 105 nos dice algo muy interesante en cuanto a esto. Y no se puede edificar a Sion, sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial. De otra manera, no la puedo recibir. Estamos hablando de las leyes del reino celestial, son bastante elevadas. Por eso la tarea es difícil. Pero recordemos que Dios es un Dios de altas expectativas y nos da las herramientas para lograr las cosas. Me gusta el versículo de abajo, versículo 6. Y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia, si es menester por las cosas que padece. Recuerden, para construir a Sion, ¿qué necesitamos? Vivir las leyes de un reino celestial. Sencillo pareciera, ¿no? Recuerden que en los últimos años, el presidente Oaks, el presidente Nelson también enfatizaron en que nosotros, cuando llegáramos al momento en que se nos iba a juzgar y a determinar en qué reino íbamos a estar, nosotros mismos íbamos a sentir la necesidad de estar en un lugar distinto al celestial, porque no nos da la rectitud, no nos da la pureza y nos íbamos a sentir mal. Cada uno elige a qué reino va. Y podemos pensar absolutamente que las leyes de un reino celestial son estrictas, maravillosas, gigantescas. ¿Será que nosotros podremos entrar ahí? El establecimiento de Sion aquí en la tierra es un buen ejercicio, una buena práctica para saber si podemos tolerar la perfección del reino celestial. O si más bien vamos a decir, no, a mí déjenme más abajito. Hay un mensaje en la clase del presidente D. Todd Christopherson donde habla de cómo somos uno. Me gustaría que viéramos un pedacito para ver cómo lo aplicamos a nuestra vida. Somos muy diferentes y a veces muy opuestos en opiniones como para poder llegar a ser uno sobre cualquier otro fundamento o bajo cualquier otro nombre. Solo en Jesucristo podemos llegar a ser uno, en verdad. Si cada uno de nosotros individualmente se reviste de Cristo, entonces juntos podemos tener la esperanza de llegar a ser uno, como dijo Pablo, el cuerpo de Cristo. La unidad no requiere uniformidad, pero sí requiere armonía. Podemos tener los corazones entrelazados en amor, ser uno en fe y en doctrina, y aún así discrepar en asuntos políticos, en los equipos deportivos, a los que apoyamos, en las preferencias gastronómicas y muchas otras cosas de ese tipo. No obstante, nunca podemos discrepar ni contender con ira. Dijo el Salvador,
Porque en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo. Ninguno de nosotros puede controlar a las naciones, ni las acciones de los demás, ni siquiera las leyes de nuestra propia familia. Pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos. Bien, yéndonos más adelante en Moisés 7, recuerdan que Enoc está teniendo una visión que el mismo Señor le está mostrando, cosa que no es nueva. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Nefi. A él le gusta mostrar las cosas que vendrán. Si lo ha hecho con profetas de la actualidad, no lo sé, pero no sería nada descabellado de pensar. Y entonces Enoc está viendo varias cosas en esa visión. Está viendo el poder de Satanás en los hijos de Dios. Y hay una parte muy tierna donde en el versículo 28 dice: y aconteció que el Dios del cielo miró al resto del pueblo y lloró. Y Enoc dio testimonio de ello diciendo: ¿por qué lloran los cielos y derraman sus lágrimas como la lluvia sobre las montañas? Y dijo Enoc al Señor: ¿cómo es posible que tú llores si eres santo y de eternidad en eternidad? Podría uno llegar a pensar eso, ¿no? Que Dios en su perfección no llora, no sufre. Y el mismo Enoc le dice aquí: tú hiciste esto, tú eres quien creó el universo, la tierra. Y le dice al final del versículo 31, ¿cómo es posible que llores? Recuerdo hace un tiempo estar hablando con un amigo que no tenía su vida muy ordenada. Me dice: ¿sabes? Yo creo que cuando Dios ve que yo estoy haciendo esto o lo otro, Él se ríe. Él se ríe y dice: ¡ja! ¿Qué tal mi hijo? Mi hijo sí sale con unas cosas. Mi hijo sí, ay no, es que yo qué voy a hacer con él. Y yo le dije: ¿sabes qué? Yo creo que él llora. Yo creo que él sufre. Y él se quedó pensando. Y es que sí, si lo comparamos con los padres terrenales, ¿qué padre no sufre por decisiones equivocadas de su hijo? ¿Qué padre no sufre cuando un hijo está experimentando dolor? Que quisieran ponerse en el lugar de ellos para que ellos no sufran. Imagínense en un amor perfecto como el de nuestro Padre y como en el Señor Jesucristo. Por supuesto que sienten: no deberían pasar por esto, pero son sus decisiones que los han llevado allí. Nos duele que sufran, nos duele que pasen por esto, pero ellos tienen la libertad de actuar. Y lo bonito de eso es que el Señor le contesta a Enoc. Le dice: he allí a estos tus hermanos. Son la obra de mis propias manos. Pongámonos en los zapatos de alguna manera, en el lugar de nuestro Padre Celestial al ver a todos sus hijos y una gran mayoría descarriados. Les di su conocimiento el día en que los creé, y en el jardín de Edén le di al hombre su albedrío. Y a tus hermanos he dicho y también he dado mandamiento, que se amen el uno al otro y me prefieran a mí, su Padre. Mas he aquí no tienen afecto y aborrecen a su propia sangre. Triste, ¿no? Entonces es válido su dolor. También hay que hacer el paralelo de que Dios es feliz y se regocija con nuestros triunfos, de la misma manera que unos padres terrenales disfrutan el ver a un hijo lograr cosas. Yo veo videos y se me llenan los ojos de lágrimas, lo confieso, cuando los niños empiezan a dar sus primeros pasos y ver el papá o la mamá ya recibiéndolos de la alegría de que está logrando caminar, ponerse de pie. Es exactamente lo mismo cuando nosotros logramos cosas en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en todos nuestros aspectos de la vida y sobre todo en nuestros aspectos espirituales. El padre debe alegrarse mucho y decir: uff, Andrea venció esa debilidad. Andrea logró cumplir ese sueño que tenía. Andrea logró quitarse ese pecado de encima.
Cuando pensamos en eso, y quiero que piensen en este momento, ¿cuáles han sido esos logros de su vida, en todos los aspectos de la vida, en los que creen que Dios se regocijó con ustedes? Piénsenlo, porque yo sí sé absolutamente que Él se alegra por nuestros triunfos. Piensa en esos triunfos que has tenido en tu vida, donde Él, con seguridad, se regocijó. Y en el versículo siguiente le dice, por eso es que estoy indignado. O sea, le habla del fuego de mi indignación y le dice, ¿qué va a hacer con esta gente? Y en mi intenso desagrado, enviaré los diluvios sobre ellos, cosa que pasó años posteriores, porque mi furiosa ira está encendida en contra de ellos. Es inevitable pensar, y quiero que pongan ahí en los comentarios, ¿qué piensa, qué creen ustedes que piensa nuestro Padre en los cielos de estos días? Porque la verdad, si bien sabemos que estaba supremamente mal el mundo, yo no sé, yo creo que hoy está peor. Y de ahí en adelante le cuenta, y va a pasar esto, y va a pasar aquello, y los voy a castigar de esta manera. Y entonces, claro, Enoch entra en un momento que dice, no, esto es terrible, y llora también por sus hermanos. Dijo Enoch, no seré consolado. Mas el Señor le dijo, anímese tu corazón, regocíjate y mira. Es cuando el Señor le dice, espérate, sí, todo esto se ve espantoso, se ve difícil y triste, pero espera, mira lo que tengo aquí para ti. Y Enoch le dice al Señor, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo vendrá el justo que yo sé que va a venir? Y él le responde, será en el meridiano de los tiempos, en los días de iniquidad y venganza. Y empieza a hablarle de qué va a ser el Mesías, el Salvador, el Cordero. O sea, yo creo que se siente una alegría inmensa a pesar de la destrucción que Enoch ve, porque se le muestra el diluvio, que todo el mundo iba a desaparecer. Es doloroso, pero la esperanza de un Cordero, de un Salvador del mundo, que hará que podamos empezar de nuevo y entrar en el reino. Igual que le pasó a Adán y a Eva, cuando se enteraron que habría un Redentor y que podrían ser perdonados por su transgresión, ellos estaban gozosos. Lo mismo pasa siempre cuando se habla del Salvador. Entonces pensemos de esa misma manera. A pesar de lo que vemos en las noticias todos los días, a pesar de los problemas que tenemos en casa, que tenemos problemas económicos, problemas familiares, enfermedad, lo que tú quieras, a pesar de todo eso, hay una esperanza y es en Cristo Jesús. Cuando sabemos que a pesar de nuestros errores, nuestras debilidades, podremos ser redimidos si nos arrepentimos, sí debemos cantar de gozo porque hay esperanza para todos nosotros. Y miren lo que pasa en el versículo 48. Me parece impresionante. Y sucedió que Enoc miró a la tierra y oyó que venía una voz de sus entrañas, de la tierra, y decía, ay, ay de mí, la madre de los hombres. Estoy afligida, estoy fatigada por causa de la iniquidad de mis hijos. ¿Cuándo descansaré y quedaré limpia de la impureza que de mí ha salido? ¿Cuándo me santificará mi Creador para que yo descanse y more la justicia sobre mi faz por un tiempo? Eso nos pone a pensar muchísimo. Sí, el diluvio ocurrió y lo vamos a analizar en la próxima clase, que fue una limpieza de la tierra, pero volvió y cayó en la iniquidad y en la destrucción y en todo lo demás. Hasta el día de hoy. ¿Qué sentirá esta tierra hoy al verse cansada, fatigada por todo lo que le ha tocado sufrir con nosotros? Eso es simbólico, es muy bonito. O sea, nuestra tierra es una madre, la que nos dio la vida también.
Y ella dice, ¿cuándo mi Creador me santificará? Eso pronto va a ocurrir, esperemos que muy pronto. Y aquí Enoc sigue viendo cosas y preguntando cuándo va a descansar la tierra de toda esta situación. Y el Señor le dice, llegará el día en que descansará la tierra. Tranquilo. Pero antes de ese día se oscurecerán los cielos y un manto de tinieblas cubrirá la tierra y temblarán los cielos así como la tierra. Y habrá grandes tribulaciones entre los hijos de los hombres, mas preservaré a mi pueblo. Ahí tenemos una garantía de ser protegidos por el Señor. Sí, ser protegidos no significa que nos salve la vida. Ser protegidos no significa que no tengamos problemas. Ser protegidos no significa que podamos salir a la calle y no nos pase nada. No. Ser protegidos significa que si llegamos a morir, estaremos a su lado, que debemos confiar en Él porque Él estará con nosotros, sin importar nada más. Y empieza a mostrarle más cosas. Y entonces Enoc ve cómo es sacrificado el Salvador en una cruz, pero ve la promesa de que volverá posterior a eso. Él pudo ver todo. Imagínense poder ver todo hasta el final. Y los últimos versículos del capítulo 7, dice el Señor, y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra para testificar de mi unigénito. Estamos hablando de la proclamación del Evangelio, de la restauración de todas las cosas también, de su resurrección de entre los muertos, sí, y también de la resurrección de todos los hombres. Y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como un diluvio. Parece hermoso eso. Yo que soy más pro justicia que todo el mundo, que la justicia y la verdad inunden la tierra. ¿Cuánto necesitamos que en nuestras naciones haya justicia y verdad? Y miren esta parte, en el versículo 63, el Señor le dice a Enoc, entonces tú y toda tu ciudad los recibiréis allí, y los recibiremos en nuestro seno, y ellos nos verán, y nos echaremos sobre su cuello, y ellos sobre el nuestro, y nos besaremos unos a otros. Miren esta imagen tan linda de ese encuentro de Sión. Y allí será mi morada y será Sión, la cual saldrá de todas las creaciones que he hecho por el espacio de 1000 años. La tierra descansará. Ahí está el descanso de la tierra. Pronto, pronto ya viene. Y entonces Enoc ve el regreso del Salvador, su segunda venida. De hecho dice aquí, en el 67, que el Señor le mostró a Enoc todas las cosas aún hasta el fin del mundo. Qué maravilloso poder tener tremenda bendición de ver prácticamente todo el recorrido de la vida humana en este planeta. Impresionante. Y Enoc y todo su pueblo anduvieron con Dios. La verdad es que este es un plan maravilloso, que no tiene ninguna pieza suelta, ninguna. Todo está atado para que logremos cumplir con la obra y la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo edificaremos Sión? Hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para edificar Sión? ¿Qué cambios debes hacer en tu vida? Podemos hacer cambios de ser personas más amables, más corteses en la iglesia, estar más atento a las personas que llegan, como dijo el Elder Gong, no dejar que nadie se siente solo, darles la esperanza de un nuevo comienzo, como dijo Elder Kiron. ¿Qué vamos a hacer para edificar Sión? Eso es algo que debemos hacer todos. Y la primera parte de esa edificación de Sión es en nuestro hogar. Esa es la prueba. ¿Cómo llegamos a ser uno en nuestro hogar? Tener la misma voluntad, el mismo corazón. Eso es desafiante, es un desafío, pero es posible hacerlo. Entonces trabajemos en nuestros hogares para llegar a ser uno. Cuando lleguemos a ser uno, podremos llegar a ser uno en nuestros barrios, en nuestras estacas. Porque recordemos, si no somos uno,
no somos de Él. Sé sin duda que el amor de Dios es infinito, es eterno y abre sus brazos para sus hijos. Él nos espera, Él quiere que seamos mejores siempre. Y Él ha dispuesto un plan y ha dispuesto el sacrificio de su Hijo y toda la doctrina de Jesucristo para que podamos volver, para que podamos estar con ellos. Es un plan, es maravilloso y es real. Y eso lo han hecho por amor, puro amor por sus hijos. Somos nosotros responsables de responder a ese amor. Y la manera de responder es como dijo el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y establecer Sion es parte de un mandamiento. Es parte de nuestra transformación. Recuerden, de nuevo, Sion es una condición del corazón y del espíritu. Cuando nosotros nos convertimos, es cuando logramos hacer un poquito más de Sion, ayudar en esa edificación. Y si todos en conjunto lo hacemos, pues ya seremos un pueblo grande, el pueblo de Sion. Esto lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañarme hoy en clase, gracias por tus comentarios, gracias por dejar tu like y compartir este contenido en tus redes sociales. Síguenos por todo lado, nos encuentras como Fe en Cada Paso. Te espero en la próxima clase donde hablaremos del diluvio, el arca, el arco iris.